Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Un breve comentario político. Ayer vino Patricia Bullrich a la provincia. La candidata a presidente de Juntos por el Cambio pasó por Jujuy y me atrevo a decir sin pena ni gloria. Este es un adjetivo simplemente descriptivo, nada más. Pero Patricia Bullrich fue literalmente secuestrada por Gerardo Morales. Evitó que Patricia Bullrich tenga cualquier tipo de contacto con el ciudadano de a pie, con el ciudadano común. Y esto tiene una explicación. Morales no puede. Entonces, como Morales no puede pararse al lado del ciudadano común, no puede pararse al frente de su pueblo, de su provincia, evitó que Patricia Bullrich lo haga. Obviamente esto perjudica a Patricia Bullrich, no a Gerardo Morales. Ahora, si preguntamos a quién benefició o a quién le sirvió, mejor dicho, el paso de Patricia Bullrich, sin lugar a dudas a Gerardo Morales. No a Patricia Bullrich, pero sí a Gerardo Morales. Por dos razones fundamentales. La primera es lavarse un poco de este acercamiento notable, claro, exponencial que tiene Gerardo Morales a Sergio Massa, que lo ratifica Sergio Massa cuando sale a defenderlo en Güemes. Cuando en Güemes, recordemos, lo que decíamos ayer, Morales fue abucheado 3 veces. Y cuando Morales decía, si quieren me voy, la gente le decía, andate. Pero salió Massa, lo abrazó, Gustavo Sainz lo abrazó, qué sé yo. Bueno, pero de todas maneras, el acercamiento de Morales a Massa, la militancia de Morales con Massa es más que elocuente. Entonces, de alguna manera, Morales necesitaba lavarse y seguir en esta campaña de destruir desde adentro Juntos por el Cambio. Se lava con la presencia de Patricia Bullrich en Salta, se saca una foto al lado de Patricia Bullrich y después aprovecha Gerardo Morales para volver a limar a Juntos por el Cambio con declaraciones muy fuertes hacia su amigo, y digo la palabra amigo porque así lo definió alguna vez el propio Morales, Mauricio Macri. Estos ataques a Mauricio Macri no son ni casuales, no son obras del azar, sino son perfectamente meditados y apunta a esto, a romper Juntos por el Cambio desde adentro, porque Gerardo Morales está militando la campaña de Sergio Massa. Es más, Massa mismo dijo que le iba a ofrecer al radicalismo el Ministerio de Economía. Ustedes se acuerdan cómo se fue Alfonsín, ¿no? Entregó el mandato antes de tiempo en una hiperinflación. Usted se acuerda cómo se fue Fernando de la Rúa. Se ve en el helicóptero en medio de una hiperinflación y un estallido social, con muchos muertos en las calles. Así están las cosas en la provincia de Jujuy. Un Gerardo Morales que tiene el 70% de rechazo de la comunidad y a pesar de eso sigue jugando a hacer política, mientras los trabajadores jujeños están por debajo de la línea de pobreza, la indigencia ha crecido de manera exponencial y otra cosa que no es menor. Nadie sabe cuáles son los números de la provincia. Vamos a hablar de política hoy, vamos a hablar un poquito de esto que acabo de comentar porque nos va a acompañar la señora Amelia de Dios. Ella es dirigente de Unión por la Patria. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Amelia, gracias por estar con nosotros. Andrés, un placer charlar con vos como siempre. Un día conversando con un compañero suyo que integra su lista, Tres Chanza y Chanza, yo le decía hace un mes atrás, antes de las PASO, le digo, me lo imagino a usted en un palco levantando las manos con Gerardo Morales en la campaña de Massa. No, eso no puede suceder nunca, nunca puede suceder porque nosotros obviamente que desde hace mucho tiempo y con acciones concretas venimos oponiéndonos a todo lo que sucede en nuestra provincia, quizás años anteriores un poco sin ese consenso de la sociedad
y en el último tiempo, sin lugar a duda, con el acompañamiento y un enojo muy claro que tiene el pueblo jujeño con Gerardo Morales. Vos lo decías hace rato, es muy duro para un dirigente político que además tiene responsabilidades institucionales no poder salir a la calle, no poder caminar la calle porque se come un abucheo o porque se come un reclamo. Y la lo verdad, grave es que no es solamente acá, ¿eh? En todo el lugar país. de la República Argentina, ¿sí?, que pisa es repudiado. Totalmente. Y eso no es por una cuestión caprichosa de la gente, es porque él le ha hecho mucho daño a nuestra provincia, ha aplicado muchísima violencia con la gente, sobre todo en los últimos 5 o 6 meses. Lo hemos visto con todo lo que ha pasado con la reforma de la Constitución, esa violencia sistemática, hasta institucional. Primero de mentir constantemente, de tener una actitud absolutamente soberbia y no escuchar lo que estaba pasando. También en actitudes de gobierno, como lo es lo que viene pasando los últimos días, que seguimos sin en esta provincia sin tener paritarias reales y genuinas, y sigue el gobierno imponiendo los aumentos salariales que no alcanzan. Aumento entre comillas. Aumento entre comillas. Totalmente, digamos, discrecional y sin la real paritaria y sin escuchar a los sectores que se vienen pronunciando. Bueno, yo particularmente lamento profundamente que Morales sea gobernador hasta el 10 de diciembre y que a partir del 10 de diciembre asuma su ministro de Economía, ese que ajusta, ese que decide no aumentar los sueldos a los docentes, a los empleados estatales, a los municipales, a los médicos, a todo el personal de la salud. Lamento profundamente, he trabajado y he militado mucho, incansablemente en la campaña de mayo para que Sadir no sea gobernador, pero lo es y lo va a ser a partir del 10 de diciembre. Y esa es una realidad que nadie puede negar, ¿no? Tenemos que ser todos conscientes de que eso va a suceder. Entonces creo que la única manera de plantarnos en este escenario es demostrar que efectivamente el pueblo jujeño está enojado con Gerardo Morales. ¿Y cuál es la única manera de hacerlo, Andrés? Que eso se vea reflejado en las urnas. Bueno, a ver, nosotros... hasta ahí coincido con usted, ¿no? Y seguramente desde las PASO hasta el día de hoy hay muchas personas que quizás las medidas de Sergio Massa la pueden haber seducido a favor, o pueden ver en Unión por la Patria diciendo, me parece que tenemos que seguir por acá porque mi ley es un salto al vacío, por las razones que fueran. Pero, ¿qué pasa cuando lo escuchan a Massa en Güemes? Mira, insisto, yo creo que la única salida a eso es que los jujeños demostremos que realmente el enojo con Gerardo Morales es genuino, y esa manera de hacerlo es en las urnas. Y nosotros, nuestra lista Unión por la Patria, que la encabeza Carolina Moisés, a senadora, y Guillermo Snope a diputados nacionales, le queremos ganar a Gerardo Morales en octubre. Le queremos ganar, si de mayo a las PASO Gerardo Morales perdió 100.000 votos, queremos que pierda todavía muchos más. Él y los candidatos de él, ¿no? Sus candidatos, Fiat y Risotti a senador. Le queremos ganar. Y nosotros le queremos ganar. Yo estoy convencida que les vamos a ganar. Y de acá a 2 años, cuando tengamos las elecciones legislativas, vamos a volver a salir, volver a competir para seguir ganándole. Y en 4 años no tengo duda que le vamos a ganar al gobierno Gerardo Morales. Pero ese es el camino, la vía, y que va a depender de nosotros, de los jujeños, y lo que decidamos en las urnas en octubre, de qué va a pasar con el futuro de Gerardo Morales, ¿no? Creo que depende de nosotros. Y en eso nosotros hemos dado vastas señales y vastas pruebas de nuestra clara oposición con Gerardo Morales. Lo hablábamos recién cuando fue la reforma constitucional. Usted se levantó y se fue. Yo, junto con el doctor de Parisi, que éramos convencionales, nos levantamos, nos fuimos y señalamos, y la doctora Isasmendi, y señalamos absolutamente todo lo que estaba pasando, por qué decíamos que no, y en algún punto todo lo que iba a pasar de manera posterior. En su momento, cuando se aprobó la ley de reforma parcial de la Constitución, Juan Cardoso, que también es candidato nuestro de la lista, todo ese bloque votó en contra de la reforma y también anticiparon todo lo que iba a pasar. Entonces, nosotros hemos dado claras muestras de que en nuestra provincia nosotros somos claros opositores de Morales y trabajamos incansablemente para construir una alternativa y un proyecto político
el enojo con Morales es real. Bueno, nosotros ahora tenemos el desafío y la responsabilidad de que ese enojo se traduzca en una esperanza y que nosotros podamos ser los que generemos esa esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Milei puede hoy capitalizar ese voto de enojo, pero la realidad es que si nos ponemos a analizar y a debatir en profundidad cuál es su propuesta de gobierno, va en contra de absolutamente todos los derechos de esa gente que lo está yendo a votar. Ahora, no es para discutir el voto, ¿no? Sí. Digamos, es para que realmente empecemos a hablar de esos temas. ¿Qué plantea Milei? ¿Qué pasa si gana Milei? Eso es bueno que hablemos. ¿Qué va a pasar si gana Milei? En el día a día, en el concreto, ¿no? O sea, y ahí podemos hablar de determinados ejes. Educación. Esto de proponer los vouchers a la educación no es más ni menos que en algún punto privatizarla, terminar con la educación pública y que todas aquellas personas que hoy, que ha sido además una lucha histórica, el otro día veía un video de una chica chilena que estaba en la Argentina y que decía, por favor argentinos, valoren lo que tienen, ¿sí? Valoren lo que tienen porque nosotros hace años que venimos peleando por eso, claro, y no lo podemos conseguir. Explíqueme cómo hago el voucher en Rinconada. Primero, además, digo, ¿quién hoy de los que acceden a la universidad pública tendría 300.000 pesos por mes para poder pagar esa educación? No lo tendríamos. Ahora, Amelia, todo esto yo coincido con usted, pero ¿por qué si gana Massa después del 10 de diciembre voy a estar mejor? ¿Por qué Massa no hace las cosas para que yo esté mejor hoy? A ver, Massa es el ministro de Economía, es gobierno. Sí, sí, totalmente, y creo que ahí es donde debemos empezar cada debate o cada discusión haciendo una autocrítica y entendiendo que tenemos muchísimas cosas por mejorar. Sin lugar a duda hemos tenido algunas complicaciones estos últimos años. También muchas han sido consecuencia de ese gobierno de Macri, porque también es bueno plantear esto en el debate. No es que uno gobiernan este tipo de personajes, destrozan a nuestro país y se pueden arreglar las cosas de un día para el otro. Pero no es así. Pero acá se empeoraron, Amelia. Mirá, estamos en un 150% de inflación. Sí, porque obviamente en su momento Macri recibió esos dólares de la deuda del fondo. Obviamente no se invirtieron en absolutamente nada en nuestro país. La mitad se usó para la campaña y la mitad se fugó. Eso se lo sabe popularmente. Y después venía la consecuencia de ver qué hacemos con esa deuda. Y no hay muchas más opciones. Digo, esto que plantea la izquierda es una fantasía, ¿no? Hay que pagar la deuda, como cualquier ciudadano común, ¿no? Yo tomo una deuda y sí, los acreedores me van a decir, che, pagámela. Y vos fijate cómo haces para pagarla, no es un problema mío. Sumale a eso el condicionante de que el Fondo Monetario Internacional es un acreedor que además te pone condiciones de políticas públicas en el país. Te dice, no aumentes los sueldos, no aumentes las jubilaciones, porque me tenés que pagar a mí. Y para eso tenemos que tener un gobierno que tenga la decisión política de decir, bueno, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar como yo decido pagarte, que es básicamente creciendo, no ajustando, no restando, no planchando las jubilaciones, no ajustando el Estado. Entonces digo, creo que, insisto, empezar cualquier debate o cualquier discusión entendiendo que tenemos mucho para mejorar. Ahora, porque vos me preguntás concretamente, ¿por qué Sergio Massa es el mejor presidente que puede tener nuestro país? Y bueno, porque entendemos profundamente que para solucionar todos estos problemas, primero hay que apostar a la Argentina, hay que crecer, hay que ayudar a las pymes, hay que ayudar a los pequeños productores, hay que fortalecer las economías regionales, hay que fortalecer el federalismo en nuestra provincia. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Ya va a venir Massa a arreglar los problemas que generó Massa, digamos, más o menos así? Concretamente, la semana pasada se aprobó la media sanción en diputados de lo que es la reducción del impuesto a las ganancias, ¿no? La excepción para casi 800.000 personas que hoy pagan impuestos a las ganancias y que a partir de mañana no lo van a pagar más. Y eso es una medida concreta de beneficio para la clase media. Tanto que nos reclaman, viste, a los peronistas, no, bueno, sí, eso es un beneficio concreto a la clase media, fue una propuesta de campaña de Mauricio Macri, que no la cumplió y que nosotros hoy en gestión... Tampoco la cumplió Alberto Fernández. Bueno, está bien, seguimos siendo gobierno hasta el 10 de diciembre y yo entiendo que el senador va a aprobar eso y vamos a poder... en definitiva, cumplirlo antes del 10 de diciembre. Es una medida concreta que beneficia a muchos empleados de la salud, a muchos empleados de la educación, en definitiva a la clase media, que
insisto, paga ganancias y que no va a pagar ganancias y que entiendo que es totalmente correcto porque el sueldo no es ganancia, nosotros lo tenemos claro. Eso es una definición. Y yo te digo algo clarísima. concreto, ¿no? Te digo algo concreto para que vean los jujeños, el electorado, lo importante que es los diputados y las senadores. Sara Pura, legisladora de Gerardo Morales, que hace poco estrenó su cargo, ¿cómo votó? En contra. En contra. Bueno, Votó en contra de toda esa clase media. ¿Con qué argumento? Claro, a Sara Pura se la conoce como la malicha. Bueno, Y usted pero digo, entenderá por si qué. esa es la concepción de los legisladores de Morales, Rizzotti, y bueno, Rizzotti es actualmente diputado, creo que no estuvo en No la estuvo. sesión, faltó. Una cosa tan importante, ¿no? Para muchos jujeños. Y FIA de senador, veremos cómo vota FIA en el Senado, probablemente vote en contra también. Entonces digo, a partir del 10 de diciembre ellos pueden ser legisladores. Bueno, votaron en contra de una medida concreta que beneficia a muchos jujeños y Amelia, jujeñas. en esa silla estuvo sentado Aníbal Fernández. Y en la charla que tuvimos, muy rica por cierto, dice que él necesitaba movilizar al peronismo y que era una de sus misiones como interventor. ¿Se está pudiendo movilizar al peronismo? Sí. Y esto le planteo dos ejemplos claros. Hablamos un día por una cuestión que tenía que ver con el dengue y el descacharreo con Patricia Gutiérrez y ella dice, voy a militar la campaña de Sergio Massa, pero hasta ahí nomás. No milito las candidaturas provinciales. En esa silla estuvo sentado Juan Carlos Martínez del gremio de URGRA y dice, voy a militar la campaña de Sergio Massa, Agustín Rossi, pero hasta ahí nomás. ¿Qué está pasando? Mira, creo que es imposible solucionar de un día para el otro los problemas que tiene el peronismo que viene arrastrando hace muchísimo tiempo. Sí creo que a esta altura, en este contexto, en estas circunstancias donde hay un enojo enorme con Gerardo Morales que se ve reflejado en las urnas y queremos que se siga reflejando porque es necesario que se siga reflejando y donde además tenemos al frente algo muy peligroso como es Javier Milei en el día a día, en el cotidiano, en la incidencia real de la vida de las personas. Creo que los dirigentes políticos, yo te lo dije ese día, los dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y entender las enormes responsabilidades que tenemos por delante, sobre todo entendiendo, como te decía, que en 2 años, cuando tengamos elecciones intermedias, tenemos que volver a ganarle a Gerardo Morales. Y en 4 años tenemos que definitivamente terminar de ganarle a Gerardo Morales. Pero entendiendo además que va a haber 4 años donde Sadir va a ser gobernador, los jujeños van a necesitar una oposición fuerte, una oposición seria, una oposición que realmente se plante. Sadir la va a necesitar. Sí. O sea, es imposible pensar en un gobierno más o menos lógico si no hay una oposición. Bueno, y creo que parte del problema de las consecuencias que tenemos hoy fue un poco por eso. Entonces, digo, hoy, si uno se pone a analizar minuciosamente como dirigente, ¿no? Esto es más como dirigente, la enorme posibilidad que tenemos por delante, entiendo yo, por lo menos lo entiendo yo, y así lo practico, y así lo ejerzo, y así lo milito, que las cuestiones personales o las aspiraciones personales que son totalmente genuinas nunca pueden estar por encima de esa responsabilidad colectiva, ¿no? y de esa responsabilidad histórica que tenemos que tener. Ahora, acá le hago una crítica. Están todas las condiciones dadas, Andrés. Tenemos una elección en el próximo mes donde podemos terminar de ganarle a Gerardo Morales, donde tenemos la responsabilidad de ganarle a Milei. Y además de eso, después de esa elección vamos a tener la posibilidad de un nuevo proceso de reestructuración de nuestro partido. Pero acá yo veo lo siguiente, y esto es exactamente para los 3 sectores, para Unión por la Patria, para Juntos por el Cambio y para Milei. No escucho una discusión política, escucho una discusión de poder. Me parece que los proyectos políticos están en un cajón todavía y se está discutiendo otras cosas. Sí, no comparto, particularmente creo que eso le pasa a Bullrich, que no sabe en dónde pararse en esta escena. En algún punto Milei le saca todo el discurso, pero sí creo que desde los otros 2 frentes, tanto concretamente de Javier Milei como de Sergio Massa y toda Unión por la Patria, está claro qué es lo que se pone sobre la mesa. Javier Milei, insisto, y ahí vamos a hablar, Javier Milei entiende que hay que sacarle los subsidios al transporte. Nosotros entendemos que si le sacamos los subsidios del transporte, el ciudadano común en Jujuy va a tener que pagar 700 pesos el transporte. Porque está bien, hoy podemos discutir la calidad, si el precio está bien, está mal, pero
Digo, pagamos 150 pesos aproximadamente. Bueno, si gana Javier Milei, vamos a pasar a pagar 700 pesos. ¿Por qué? Porque parte de ese combustible, de ese transporte está subsidiado por el Estado Nacional. Lo paga el Estado Nacional, no es que no lo paga nadie, lo paga el Estado Nacional. Bueno, pero si le sacás el subsidio... El viernes Milei cantó la marcha, ¿eh? Bueno, ahí te das cuenta de los problemas de... Y combatía al capital de los problemas de personalidad que está teniendo. Pero digo, en la discusión de fondo, esa es la discusión de fondo. Él te plantea sacarle los subsidios de transporte. Bueno, si le sacamos los subsidios de transporte, el ciudadano va a pagar 700 pesos. Acá en Jujuy tenemos jornada doble. Mañana tarde, generalmente viajamos 4 veces al día en colectivo. ¿Quién puede hoy afrontar ese transporte? Nadie. Entonces, ahí está la respuesta concreta. No, nosotros no creemos que haya que sacar los subsidios. Podremos debatir si la calidad del colectivo es buena, si el sistema está bien, si es un sistema federal, por qué la capital paga menos y Jujuy paga una tarifa mucho más alta. Bueno, esa es nuestra discusión. ¿Usted tuvo mucho contacto con los sectores trabajadores cuando estuvo como interventora del CEDEMS? Desde el punto de vista estrictamente social, ¿qué provincia deja Gerardo Morales el 10 de diciembre? Bueno, realmente nuestra provincia tiene muchos problemas, tiene principalmente un endeudamiento en dólares muy grande, muy similar a la metodología de Mauricio Macri en su momento, donde ese endeudamiento en dólares no se refleja en la calidad de vida de los jujeños y las jujeñas. Cauchari, digamos, ¿no? Y esto de prometer la energía más barata del país, y ayer veía unos videos en las redes donde la elección reina provincial se quedó sin luz. Sí. Digo, es un ejemplo. Bueno, pero ya van a enchufar a Cauchari, está bien. Amelia. Bueno, sí. Hay que ser optimista. Está bien, pero esa deuda ya la estamos pagando y la estamos pagando todos los jujeños. ¿Hay una estimación de cuánto es la deuda que deja Morales en dólares, la deuda externa de Jujuy? ¿Hay una estimación? Mira, en algún momento se había hecho un trabajo, muchos técnicos habían hecho un trabajo con respecto a eso, pero también hay una realidad. Es muy difícil. Hoy en día uno pide un informe en la oficina de transparencia y no te contestan con los datos concretos. La información no está cargada públicamente, ¿no? Como debería ser. Como debería ser, porque además en algún momento él se vanagloriaba de que esta provincia tenía transparencia en cuanto a la información. Bueno, es mentira. Y quizás antes los jujeños no se daban cuenta, hoy sí se dan cuenta. Entonces, es muy difícil tener un cálculo, pero bueno, han sido muchos los endeudamientos, el endeudamiento de todo lo que fue Cauchari, que digo, que si uno no es que está en contra del endeudamiento, el endeudamiento, digamos, es necesario para cualquier país en desarrollo, pero cuando se aplica efectivamente a una cuestión productiva que te permita... Cuando llega al día a día, porque digo, construir una ruta, por ejemplo, ¿no? Construir una ruta con endeudamiento. Primero da trabajo a un montón de personas que van a construir la ruta. Después te deja, digamos, al ciudadano una obra concreta, digamos, que la utilizan todo. En cambio, cuando vos utilizás el endeudamiento como fue lo del fondo, y después encima tenés que pagarlo y no ayudaste a no creciste, no ayudaste a ningún sector productivo, no hiciste nada absolutamente que impacte, digamos, en la economía del país, y bueno, ¿y con qué lo vas a pagar? Amelia, Morales dijo que va a mandar 30 proyectos de ley que tienen que ver con la reforma constitucional, que ya quedó más que claro que su posición es no. Pero la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los diputados del PJ? Bueno, a ver, en esto quiero ser muy clara porque también ya hemos tomado una posición pública. Hace 2 semanas aproximadamente recibimos a algunos de los comuneros con la diputada Mara Ferreira y con el diputado Alejandro Snopek, y donde claramente la posición nuestra como espacio es que no podemos acompañar ningún proyecto de ley que reglamente, por decirlo de alguna manera, lo que es la reforma constitucional, porque hoy, primero porque nosotros nos hemos opuesto a esa reforma constitucional y vamos a ser consecuentes con esa decisión. Y segundo, que además está interpuesto recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Ministerio de Justicia de la Nación, a la cual hemos aportado, digamos, todos los datos que teníamos para que ellos puedan hacer esa presentación. La CGT el otro día presentó también una inconstitucionalidad, y así han sido muchos los sectores que sí, bueno, y todavía no hay una resolución sobre eso. Entonces, ¿cómo podemos avanzar si no tenemos una resolución de la Corte de efectivamente si esa reforma ha sido constitucional o inconstitucional? Entonces, hay que esperar. Mínimamente, obviamente, te insisto, nosotros
estamos en contra de lo que pasó, estamos en contra de esa reforma y entendemos que esa reforma tiene artículos inconstitucionales, es sumamente peligrosa para los jujeños y las jujeñas en cuanto a los recursos naturales y en cuanto a un montón de otros temas, como la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, y entiendo que los proyectos que han entrado hasta ahora son con respecto a la justicia. Y digo, obviamente ahora, ¿cuál es la solución, Andrés? Y bueno, probablemente la solución sea de a poco empezar a construir otra cosa que nos permita en algún momento hacer otro planteo, en algún momento tener el gobierno y brindar una solución a eso. Hoy, obviamente, nosotros hay determinados diputados que forman parte, bueno, Juan Cardoso también preside ese bloque se va a oponer, claramente. Yo estoy convencido de algo, doctora. La única manera que hay de pacificar a esta provincia es cayendo esta reforma. Si no, con esta reforma va a ser muy difícil en una Jujuy en paz. Estoy convencido. Probablemente comparto, lamento profundamente hasta dónde hemos llegado. También creo que hoy Morales está pagando esas consecuencias y te insisto, no hay nada peor para un dirigente político que no poder caminar la calle y que a cada paso que des alguien te esté reclamando, te esté diciendo, y lo peor de todo es que saben ellos perfectamente dentro del radicalismo y adentro del gobierno que la gente tiene razón. Claro. Amelia, gracias por haber venido. A ustedes, como siempre. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Los invito que mañana, Dios mediante, nos vuelva a acompañar. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.